El título de esta lección o este mensaje es la comisión de la iglesia. Hechos 1:8 habla de la comisión de la iglesia. El libro de Hechos es un libro que describe el propósito principal de la iglesia, que es predicar el evangelio. Las palabras testigo, testificar, testimonio aparecen unas 38 veces en el libro de los Hechos. La palabra anunciar o anunciaron el evangelio aparece 22 veces en el libro de Hechos. Otras frases que aparecen es predicaban el evangelio o predicaban a Jesucristo. Y este mensaje es para todos nosotros, aquellos que estamos evangelizando, para mantenernos en fuego, de seguir haciéndolo, entusiasmados de nunca dejar de hacerlo. Hay muchos cristianos que han dejado de evangelizar, se han apagado, han dejado de hacer esta gran obra. Hay quienes no lo han hecho, están aprendiendo. Le animo que siga aprendiendo y siga orando, que Dios le dé el conocimiento. La forma que enseñamos nosotros es una manera muy bíblica, establecida, arraigada con principios bíblicos, para que la persona pueda comprender bien. Por otro lado, hay quienes no salen a evangelizar y no han salido a evangelizar. Y no sé por qué. No sé si es por miedo, no sé si es porque les hace falta un poco más son indecisos, no tienen tiempo. Pero déjenle digo una cosa a los que no salen a evangelizar. Usted no va a crecer espiritualmente como Dios quiera hasta que usted salga a evangelizar. Es como aquellas personas que no leen su Biblia y no oran, también van a carecer de un crecimiento espiritual. Otro aspecto del crecimiento espiritual es servir. Servir en la casa de Dios, estar envuelto en el servicio a Dios. Si usted pone todos esos componentes en su lugar, Dios le va a dar un crecimiento espiritual, va a haber una fortaleza en su vida. Y es esencial que el creyente aprenda a ser uno que comparte el evangelio. Nosotros en nuestra iglesia utilizamos la frase ganar almas, que usted salga a evangelizar, a ganar almas, a testificar, a predicar el evangelio. La Biblia dice que no van a oír a lo menos que alguien le predique, pero ¿cómo van a ir si no fueren enviados? Y tenemos que tener esto en nuestra vida, como una prioridad en la vida. Hechos 1:8 es la quinta declaración de la gran comisión, dada en el Nuevo Testamento. Y estas son las únicas órdenes de marcha dadas a la iglesia del Señor. Y es importante entonces estudiarlas completamente y entenderlas claramente. El último mandamiento del Señor debería ser nuestra prioridad. Y esta es la clave para alcanzar a los perdidos, bautizar y enseñarlos a la gente que alcanzamos, porque es lo que nos envió, llamado de nuevo la Gran Comisión. ¿Qué significa la Gran Comisión? Bueno, la palabra comisión es el encargo o misión encomendado a alguien. La palabra gran significa que es principal, en gran importancia. En otras palabras, significa que es la principal misión encomendada a la iglesia de Cristo. Ese es el trabajo principal de la iglesia. Si la iglesia no está haciendo esto, nada de lo demás en verdad sirve, no tiene sentido. Todo lo que hacemos es para la gran comisión. Tenemos eventos para parejas. ¿Por qué? Para que la pareja se fortalezca y pueda entonces no estar distraído con sus problemas para poder evangelizar. Enseñamos a los jóvenes para que crezcan y sean firmes. ¿Con qué fin? Para que ellos puedan ser instrumentos útiles en su escuela, en su vecindario, al predicar el evangelio. Todo lo que hacemos aquí tiene el fin de fortalecernos para cumplir con la gran comisión. Recuerde, por favor, esta frase, la gran comisión. Y esto es por lo que Cristo vino. Le voy a leer unos pasajes de memoria, se lo voy a decir en Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo escribió en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Es el propósito de Jesucristo. Ahora, la semana pasada cubrimos el versículo 1 al 7 y aprendimos sobre la naturaleza del libro. Vimos las muchas pruebas indubitables, vimos los dos reinos y la promesa del Padre. En este capítulo estamos cubriendo varios aspectos. La cabeza de la iglesia fue la semana pasada. Hoy vamos a ver la comisión de la iglesia y enseguida vamos a hablar un poco acerca de la esperanza, la reunión y los asuntos de la iglesia. Pero en este pasaje, Hechos 1:8, vamos a cubrir los atributos de la gran comisión, el agente, el alcance y el poder de la gran comisión. Así que acompañen, por favor. Número 1, escriba ahí los atributos de la gran comisión. Los atributos de la gran comisión. En Hechos 1:8, quiero que lea
Mire lo que dice, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los atributos de la Gran Comisión va a contestar la pregunta: ¿en qué consiste la Gran Comisión? Comparando los 5 pasajes que se utilizan en la Biblia para la Gran Comisión, recuerden Mateo 28:19, Marcos 16:15, Lucas 24 y Juan 21, y aquí en Hechos 1 hay 5 declaraciones acerca de esta tarea. Vamos a observar que es triple. En primer lugar, escriba ahí, es evangelizar. Evangelizar es el evangelismo, es predicar el evangelio. En Mateo 28:19 le llama a ser discípulos. Esa palabra aparece allí en Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Esta palabra significa enseñar, tiene la connotación de reclutar o inscribir a alguien con el propósito para instruirlo, para que sea un discípulo. Y es un aspecto completo de la Gran Comisión, porque predicarles el evangelio es el inicio, pero en verdad la meta es ¿qué? Es que sean discípulos. No todos van a ser discípulos, pero esa es últimamente la meta. La meta de nuestra iglesia es que cada persona que venga aquí se convierta en un discípulo de Cristo. Un discípulo es una persona que es aprendiz y está sujeto a las enseñanzas e instrucciones de Jesús. No queremos que venga nada más, se siente, diga qué bonita palabra y regrese a su vida. Tiene que aprender a seguir a Jesús, a ser un discípulo, a ser uno que se sienta a los pies de Jesús, aprende de Jesús y no solamente aprende de Él, empieza a ser como Jesús, se empieza a asemejar a su maestro y de pronto sirve a su maestro por medio de enseñar, evangelizar, dar un buen testimonio. Entonces esta palabra es muy importante. 1 Corintios 2:2, quiero que vea conmigo por favor. Antes de leer el pasaje le explico que no estamos hablando de enseñarle a la gente algo de la Biblia hasta que conozcan a Cristo. Usted y yo no podemos enseñar a una persona incrédula doctrina bíblica hasta que conozcan primeramente a Jesús. Pablo lo dijo así en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a qué, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo está diciendo, cuando yo llegué a ustedes allá a Corinto, yo no les enseñé nada más que Jesucristo siendo crucificado. Está hablando del evangelio. Y no estamos diciendo que no queremos que gente incrédula venga. A veces la gente escucha, no va a comprender, no va a recibir la palabra de Dios como un creyente, pero también por la locura de la predicación la gente se salva. Pero últimamente el mensaje que llevamos no es de nosotros, no es una doctrina, por ejemplo, de la Biblia o del Espíritu Santo. Lo primero que ellos tienen que escuchar es ¿qué? Es evangelio. En segundo lugar, escribo ahí, predicar. La palabra evangelio significa buenas nuevas y evangelizar significa convertir con el evangelio. Pero otro aspecto es predicar. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas 24:27 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vaya a su Biblia, por favor, en su Biblia, 1 Corintios 15. ¿Qué es lo que les vamos a predicar? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Una vez estábamos evangelizando en una esquina. Yo he contado esta historia, me imagino, no me acuerdo, pero estábamos evangelizando en 4 esquinas, 4 muchachos. Fuimos a la calle, a la ciudad de Long Beach, una calle muy ocupada. Y yo estaba a cargo de los muchachos. Yo tenía 21 años y los demás muchachos tenían sus 14, 15, 16, 18 años. Y los mandé. Tuve 2 allá, y éramos 8 en total. Yo tenía aquí a mi hermano en carne. Y veo que sale un señor del restaurante y empieza a hablar con los muchachos. Dice, qué bendición, van a poder compartir el evangelio. De repente veo que el señor tiene la Biblia de ellos y él les está enseñando a ellos. Y ellos están nada más así, meneando la cabeza. Mandé refuerzos y fueron para ver, ya tenía 3 con él ahí. Dije, voy a mandar a mi hermano no es capaz. Y va mi hermano, cruza la calle y la cruza otra vez y ahí ya tiene 6 alumnos. Entonces dije, tengo que ir a ver qué está pasando. Y yo me acerco y en cuanto me mira le dije, ¿cómo está, señor? Me dice, ¿tú eres el pastor de estos muchachos? Dije, yo mero. ¿Qué pasa? Ustedes están enseñando mal.
ustedes no están enseñando el evangelio correcto. Le preguntó a ellos cuál era el evangelio y ellos no pudieron dar una respuesta. Él me dijo, el evangelio que Cristo enseñó no es el mismo evangelio. Jesús habló del evangelio del reino de Dios. ¿Por qué ustedes están enseñando otro evangelio? Yo le voy a Corintios 15, quiero mostrarte el evangelio que nosotros predicamos, que no es diferente al evangelio del reino de Dios. Hay un solo evangelio. La palabra evangelio significa las buenas nuevas y toda la palabra evangelio tiene que ver con la vida de Jesús. Pero la corona del evangelio está aquí, ven a Corintios 15, del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, o sea, si verdaderamente creísteis el mensaje que yo prediqué, eres salvo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Note que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que predicamos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo pagó por nuestros pecados. Que Cristo murió en la cruz derramando su sangre por nuestros pecados y después fue sepultado. Y después de 3 días Él resucitó para darnos la justificación. Este es el evangelio que predicamos. Y le leía yo este pasaje al caballero. Le dije, Señor, este es el evangelio que predicamos. Nada más agachó la cabeza y se metió a su restaurante. Y créame que siempre va a haber gente que va a criticar lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo sabe usted que está haciendo lo correcto? Bueno, vea lo que dice la Biblia. El Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. No nos predicamos a nosotros mismos. No vamos a decirle, mira cómo Cristo cambió mi vida. Nunca debemos decir tal cosa. Porque ahorita estamos bien y mañana estamos mal. Y van a decir, ahí está lo que Cristo hizo. Nunca debemos exaltar al hombre por lo que Cristo hizo por nosotros. Qué bendición es ver testimonio de vidas transformadas. Y siempre me agrada ver lo que una persona era y lo que ahora es. Pero eso no es el mensaje que debemos predicar. Predicamos a Jesucristo crucificado, sepultado y resucitado. Vaya conmigo a Hechos 3:19. Durante esta enseñanza del libro de Hechos vamos a aprender también de la palabra arrepentimiento, que tiene una idea equivocada en el mundo cristiano también. En Hechos 3:19 tenemos que dejarles saber lo que Cristo hizo para que ellos hagan algo. Hechos 3:19 dice, así que, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note que una cosa es que ellos escuchan el evangelio, pero después ellos tienen que arrepentirse. Y después de arrepentirse deben convertirse. La palabra arrepentimiento es muy sencilla de comprender. Es cambiar de parecer. Yo creía antes esto, ahora creo esto. Yo creía que para ser salvo tenía que portarme bien, ir a la iglesia, quizás cumplir con algún rito en una religión, pero ahora me doy cuenta que eso no era correcto y ahora yo cambio de parecer a base de la Biblia a lo que dice Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros. Ese es el arrepentimiento bíblico. Y la palabra convertirse es girarse. O sea, me estoy girando de aquí hacia allá. No malentendamos que el arrepentir implica que tenga penitencia. El cristianismo nunca enseñó eso. Eso no viene de la iglesia cristiana bautista. Ni tampoco que se sienta mal o que tenga un remordimiento. Usted podrá tener remordimiento. Es posible. Pero Pablo dijo, yo lo hacía en ignorancia. Las cosas que hacemos sin conocer a Cristo, las hacemos en ignorancia. Y Dios es misericordioso. Por lo tanto, siempre que una persona en la Biblia recibía al Señor, se iba gozoso, alegre, contento. Y quiero en esta noche enfatizar que no solamente la gente tiene que creer en Jesús, tiene que cambiar, pero no solamente tiene que oír, tiene que cambiar de parecer y asentir a lo que dice la Biblia. En Hechos 1:8, regresemos al pasaje principal, aparece una palabra testigos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora aquí ellos son testigos oculares. Usted y yo no vimos a Jesús ni morir, ni ser sepultado, ni resucitar. Y muchas iglesias hoy llaman evangelizar al testificar. Y yo no estoy en contra de eso, porque también la Biblia nos habla de dar testimonio de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Nos salvó.
Entonces usted puede utilizar el término testificar en ese sentido, pero en ese sentido, en Hechos 1:8, habla de ser un testigo ocular. Lo cual, ¿quién aquí vio a Jesús? Nadie. Esta declaración no es para mostrar su experiencia, de nuevo le quiero repetir, estoy enfatizando una y otra vez, no son nuestras experiencias las que tenemos que compartir, sino más bien lo que Cristo hizo por nosotros. En Juan 4:39 dice la Biblia, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba, ¿qué cosa? Daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. En Juan 1:7 se lo voy a leer, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Vaya conmigo a Hechos 2:40, por favor. Otro término, bueno, el término que estamos mirando esto es testificar o dar testimonio. ¿Estamos ahí? Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Note lo que dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Esta frase ganar almas es salvar las vidas. Usted y yo no somos los salvadores en el sentido que dimos nuestra vida por ellos, pero sí decía Judas, a otros salva, arrebatándolos del fuego. Esto implica una responsabilidad personal. Esto implica que Dios usa instrumentos humanos. En Corintios, Pablo dijo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Servidores por los cuales vosotros creísteis. O sea que la gente cree por medio de un siervo de Dios que les predica fielmente la palabra de Dios. Y eso llamamos nosotros ganar almas. Y no somos los únicos. Ha habido muchas iglesias y muchos grandes siervos de Dios en el pasado que utilizaron esta frase para explicar o expresar la gran obra de predicar el evangelio. ¿Estamos bien? Muy bien. Escriba letra C, bautizar. Note que se les tiene que enseñar, predicar y bautizar. Esto es marcarlos, es reclutarlos. Y el mandato de bautizar se da directamente en Mateo 28:19. Dice de nuevo Mateo 28:19, ¿estamos ahí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué dice la siguiente frase? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No voy a tomar el tiempo para explicar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la palabra nombre significa autoridad. Explicaré enseguida cuando lleguemos a los pasajes en Hechos, cuando dicen y lo bautizaron en el nombre del Señor, los bautizaron en el nombre de Jesucristo. ¿Hay una distinción o es el mismo bautismo? Yo creo que es el mismo bautismo porque habla simplemente de autoridad. Pero vaya a Hechos 2:41, note que el orden es importante. Este hecho es el hecho que, esta enseñanza consiste del ejemplo que vemos aquí en el libro de Hechos. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice ahí? Fueron bautizados. Vaya Hechos 8:36. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vaya Hechos 18:8. Los pasajes que estamos leyendo es que el bautismo se hacía inmediatamente. Hechos 18:8, ¿estamos ahí? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, mire, oyendo, creían y eran bautizados. Aparentemente hay como un ejemplo que el bautismo va de la mano con el evangelio. En cuanto creen, se bautizan. Yo creí un sábado y el domingo me bautizaron. Pero me dicen, no hay un ¿estudio de qué? No tengo que saber más. Lo único que usted tiene que saber es lo que Cristo hizo por usted. Y usted lo recibió como su Salvador. Es todo lo que usted tiene que saber. Por otro lado, hay quien dice, bueno, es que si lo bautizamos, se convierte en miembro de la iglesia. ¿Y qué tiene de malo eso? Bueno, es un miembro, me dicen, votante. Yo no veo nada de eso en las Escrituras. Ahí le puso a un hombre para ser el obispo, el supervisor de la iglesia, que se rodea de hombres sabios para poder tomar decisiones. Su servidor toma decisiones orando con un grupo de varones y reunimos
con la iglesia, tomamos decisiones siendo guiados por Dios, tomando en cuenta también a otros hombres sabios, otros pastores. Pero hoy en día la iglesia se ha convertido en muchos lugares como el presidente, está el Senado y está la Cámara, donde dice el pastor, propongo hacer esto. Un momento, pastor. Los diáconos decidimos que usted no puede hacer eso. Y la iglesia lo niega también. Y el pastor se desanima. Pues, ¿qué voy a hacer? No quieren que haga nada. Eso no está en las Escrituras. ¿Está conmigo? Entonces no existen los miembros votantes. ¿Usted cree que yo voy a pedir un voto cuando le toca a usted comprometerse conmigo? O sea, con la iglesia, con su servidor, para un largo plazo de pagos, lo voy a pedir su voto, créanme que sí. Porque no voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a comprar una iglesia, nos cuesta $1,000,000, guste quien le guste. La mitad se me van a ir y no van a apoyar. ¿Sí me estoy explicando? Sí tomaré en cuenta en ese caso. ¿Sabe qué? Hermanos, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? Una oferta, $1,000,000. Vamos a tener que recaudar unos $30,000 al mes para esa hipoteca. Y vamos a ver. Y la mayoría no es el 51%. La mayoría debe ser 90%. ¿Está conmigo? Ahora, yo no creo que vamos a llegar a ese punto. El Señor nos va a regalar una iglesia. No vamos a tener que votar nada de eso. Entonces, ¿cuándo se debe bautizar? Inmediatamente. ¿Usted recibió a Cristo? ¿Ya se bautizó? Cuando usted se bautiza, es el primer paso de obediencia. Entonces Dios empieza a bendecirle. Y crea que no está haciendo un compromiso conmigo, no lo está haciendo para agradarme a mí, lo hace para agradarle a Dios. Tome el paso de bautizarse, que ese es el trabajo completo de la gran comisión. Nos falta un aspecto, es estabilizar. Estabilizar. Esto es madurarlos o edificarlos. Mientras que la salvación y el bautismo son resultados iniciales en el cumplimiento de la gran comisión, la frase enseñándoles que guarden todas las cosas es la parte de largo plazo. O sea, la salvación es venir a Cristo y es el momento, un milagro de un momento. Pero después de ser salvo, ahora sigue una gira, un camino largo de discipulado, de seguir a Cristo, de aprender de Él, aprender a ser hijo obediente, a separarse del pecado y la maldad. Y es un proceso bastante largo. Yo he comprendido esto al ser pastor por años, a ser maestro por años, a ser pacientes. Porque la representación en la Biblia es como un niño recién nacido. A un recién nacido usted no depende nada de ese niño. No puede ese niño valerse por sí mismo. Tienen que cuidar de él, tienen que alimentarlo, tienen que sustentarlo y ser paciente. ¿Por qué? Porque llora y llora mucho. Y después hace berrinches y se enoja y se desanima. Porque es niño. Y esa es la comparación que Dios da a los cristianos, que somos recién nacidos en Cristo, no sabemos cómo andar, lo único que podemos aprender es un proceso. El niño necesita aprender la palabra de Dios. El recién nacido debe anhelar la palabra de Dios como esa leche que el bebé anhela. Mire Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esta es la gran comisión en el sentido completo. Nuestro trabajo es ir con esa mentalidad. Yo quiero que esta persona se convierta en un discípulo. ¿Cómo? Tengo que predicar el evangelio. Después tengo que guiarle a que se bautice. Después de que se bautiza, tiene que ahora aprender a seguir a Cristo, enseñarle. ¿Qué cosas? Todas las cosas. Escucha esto, los cristianos necesitamos que se nos enseñe todo. No tenemos idea a veces de lo que debemos hacer, cómo criar a nuestros hijos, cómo tener un estudio bíblico en casa, cómo yo debo lucir, qué debo mirar, cosas muy básicas, se les debe enseñar todas las cosas. Y la Biblia es un libro completo que nos enseña todo. Entonces no estamos cumpliendo nuestro trabajo como cristianos o como iglesia, a lo menos que estemos cumpliendo con todas estas cosas. De predicarles, bautizarles y enseñarles. Ahora yo creo que aquí usted puede recibir todo esto. Se le ha predicado del evangelio, aquí está el bautisterio y tenemos bastante enseñanza. Tres para triunfar. Usted va a aprender bastante y mucho si usted viene a la casa de Dios.
Porque el domingo usted recibirá 3 enseñanzas, no una, 3. Y no son enseñanzas tampoco, pues ahí se va, a cabo son muchas. Siempre tratamos de hacer algo estructurado, bien hecho y saturado de escritura. Y entre semana se puede aprender por medio del estudio bíblico, verso a verso. Pero ahí no terminan sus oportunidades de aprender la Biblia. ¿Qué más hay aquí? Hay discipulado. Un discipulado que dura, que son 3 niveles de 8 semanas. Pero no termina ahí. ¿Qué más hay? ¿Qué va a haber este lunes? Instituto bíblico. Usted quiere aprender más. Y escuche, usted tampoco va a madurar y va a crecer hasta que usted sea uno que hace discípulos. Y allí es donde para muchos termina entonces también su tarea. Pueden estar sirviendo, predican el evangelio, pero les hace falta ahora transmitir esas verdades a otra persona. Yo empecé a crecer y madurar cuando Dios me dio hijas. Padre, ¿sabe a qué me refiero con eso? Sus prioridades cambian, su vida empieza a cambiar. Y cuando Dios me ha dado más hijas, bueno, mi enfoque ha sido más hacia ellas. Y ese problema del cristianismo es que muchos estamos mirando siempre hacia adentro y lo que tienen para mí, pero cuando usted ya es un maestro y tiene a un discípulo, usted siempre está mirando ahora hacia afuera. Y me encanta cuando platico con los hermanos que ya están discipulando y me dicen, pastor, esto y esto y esto. Nada más les sobo la espalda y dije, bienvenido, hermano. Ya sabes lo que yo siento. ¿Qué es lo que siente? Siente tristeza cuando el discípulo no está creciendo. Siente decepción cuando el discípulo no cumple. A veces se enoja, hermano, no se enoje, hermano, tranquilo, sea paciente, pero no hace caso. ¿Te acuerdas cuando usted no hacía caso? Sí, cierto, pastor, yo tampoco hacía caso. Bienvenido, bienvenido. Y le quiero decir una vez más, le repito, no solamente debe haber un maestro, debe haber muchos maestros. La iglesia, para que sea fuerte, necesitamos más maestros, más gente siendo estabilizada y siendo fuerte. Vaya a Efesios 4:13, por favor, quiero que veamos las instrucciones claras que Dios nos ha dado para cumplir con este aspecto de estabilizar o madurar a los creyentes. La palabra de Dios usa edificar. ¿Estamos ahí? El propósito lo encontramos en Efesios 4:13 al 16. Las palabras que vamos a ver es perfeccionar, edificar, habla de la unidad de la fe, la plenitud de Cristo, crecer, unirse. Mire, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto. O sea, esa es la medida para usted y para mí, es Jesús, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, mire, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, mire, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda, note, mutuamente. O sea, el cuerpo se edifica solo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Qué tremenda enseñanza vemos en este solo pasaje. La meta de Jesús es que usted crezca, madure, llegue a la medida y la estatura, no del pastor Ringo Ayala, no del maestro, sino ¿de quién? De Jesucristo. Él es la medida. Les he enseñado cómo sabe cuánto usted pesa. Se sube una báscula, se mide. ¿Cómo sabe cuánto es, qué tan alto es usted? Bueno, se mide con 1 metro. ¿Cómo nos medimos espiritualmente? ¿Cómo yo sé si soy un cristiano maduro? Me comparo a Jesucristo. Me hace falta crecer. Me hace falta ser más como mi Jesús. El plan es pastores y maestros, según Efesios 4:11. Miren lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, ¿qué dice ahí? Pastores y maestros. Aquí está la herramienta o el liderazgo espiritual que Dios usa para darle ese crecimiento. ¿Y dónde es el lugar? El versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Entonces, ¿dónde es donde usted va a recibir su crecimiento? En la iglesia local, donde está el pastor y maestro para enseñarle y ayudarle a crecer y edificarse. ¿Están conmigo? Ahora, Jesucristo nos dio este ejemplo de cumplir con todos sus aspectos de la gran comisión. En Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Lo vemos predicando en Juan 4:1. Dice la Biblia, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir,
Jesús hace y bautiza, ¿qué cosa? Más discípulos que Juan. O sea, aquí está señalando la obra de Jesús. Jesús estaba haciendo discípulos, los estaba bautizando y les estaba enseñando. Les predicó, los bautizó y les enseñó. Y dejó entonces un grupo de discípulos listos para predicar el evangelio cuando Él se fue. ¿Están conmigo? Vimos en primer lugar los atributos de la gran comisión. En segundo lugar, vemos el agente de la gran comisión. Esto considera la pregunta, ¿a quién se le dio la gran comisión? ¿Quién debe predicar el evangelio? ¿Quién es la persona que debe cumplir con toda esta tarea? ¿Es para unos escogidos? ¿Fue para los apóstoles solamente? ¿Es la tarea solamente para pastores? ¿O es para cada cristiano? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Sí vio esa palabra ahí? Cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigo. ¿A quién está hablando Jesús aquí? ¿A los 11 o había más discípulos ahí? La Biblia dice que Jesús se le apareció en una ocasión a más de 500 a la vez y les enseñó durante este tiempo lo que ellos tenían que hacer. Y esta pregunta a veces se pasa por alto, pero es fundamental de importancia: ¿a quién se le dio la gran comisión? Debido a las numerosas denominaciones y organizaciones religiosas, existen hoy en día un reclamo a la comisión diciendo que solamente cierto grupo. A mí me han dicho, ¿quién te mandó? ¿Quién te envió a ti? ¿Por qué estás aquí? Tú no debes estar predicando el evangelio, solamente ciertos ungidos, escogidos. Eso es lo que me decían a mí. Ahora, en aquel tiempo yo no era pastor. Yo le decía, bueno, la Biblia nos dice en Romanos que somos enviados. No. Pero si Dios no te envió, tú no puedes ir. Pero dije, si Dios me envió con su palabra. No, si no te envió, Él quería que escuchara yo una voz o algo. Ay, agarra la onda. Y pues no lo pude convencer, pues yo no escuché una voz. Yo no tuve un sueño ni una visión. Yo leí la Biblia y veo que ahí se manda a cada persona a predicar el evangelio y fui. La próxima vez que alguien me preguntó, ¿quién te envió? No le gustó lo que le estaba diciendo y le dije, Dios me envió. ¿Cómo te envió? El Espíritu Santo me envió. Y se abrieron los ojos. ¿A poco? Sí. Las palabras del Espíritu Santo fueron tan claras que me envió. Y aquí estoy. Pero sí me envió el Espíritu Santo por la palabra de Dios, nada más que pues un poquito así le tuve que... Pero yo estaba una vez trabajando en el banco y un señor me dijo, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Ese era mi trabajo y estaba en el vestíbulo y dije, sí, soy cristiano. Todos teníamos este tipo de traje en el trabajo, entonces no es como que me vio en la calle así. Y le dije, ¿cómo supo? Y dice, una luz te seguía. Caminabas, una luz iba detrás de ti. Dije, no sabía de esa luz. En otra ocasión estaba en mi escritorio compartiendo el evangelio, no, estaba abriendo una cuenta, no. Y el cliente me dice, de repente me detuvo, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Dije, ¿cómo sabes? Ahorita una luz como que brilló de ti. Dije, yo sería tremendo para este asunto. Pero no tenemos que escuchar una voz, ni tener una luz. La Biblia es suficiente para mostrarnos que la gran comisión fue dada a la iglesia del Señor, a todos. No se dio de manera individual, sino institucional. Solo la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento tiene la autoridad y la responsabilidad dada por Dios de evangelizar, bautizar y edificar. Vamos a ver en primer lugar, escribo ahí, vamos a ver comprobado por las Escrituras. Se lo voy a comprobar con algunos pasajes. En los casos en que se registra la comisión, vemos que la iglesia está presente. Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero miren lo que dice 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente ¿a quién? A los apóstoles. Son los primeros a quienes recibieron el mensaje. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero quiero que vea conmigo Mateo 16:14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Note que aquí vemos de nuevo que Jesús se le aparece siempre a los 11, 11, 11, ¿correcto? Lucas 11:33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino el candelero, para que los que vean, entren, vean la luz. Note que otra vez aquí habla de los que estaban reunidos. Este pasaje no debe estar ahí, no sé por qué está ahí. Vaya conmigo Juan 20:19. Dice, cuando llegó la noche de aquella misma, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Ahora, quiero que vayan a su Biblia a Hechos capítulo 1. ¿Están ahí? Si usted ve el versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto donde moraban y da la lista de los discípulos. Dice 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cuántos? Como 120 en número. Entonces aquí vemos 120 preparándose para predicar el Evangelio. Usted ve el libro de Hechos capítulo 2, están predicando el Evangelio. Pero quiero que ahora me acompañe a Hechos 8. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice, y Saulo consentía de su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. ¿Qué es la siguiente frase ahí? ¿Qué significa salvo los apóstoles? Excepto los apóstoles. Todos fueron, pero ¿quién se quedó en Jerusalén? Los apóstoles. Mire el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? Anunciando el Evangelio. Entonces los 12 se quedaron en Jerusalén. Y los demás salieron, ¿qué estaban haciendo? Predicando el Evangelio. En otras palabras, no solamente dado a 12 el trabajo de predicar, sino a todo creyente, a la iglesia. Y eso es demostrado por la lógica. Escriba ahí, por favor. O sea que, lógicamente, Dios nos da también sabiduría y la lógica para determinar ciertas cosas. Si la comisión se diera a los apóstoles individualmente, ellos finalmente fallaron. ¿Por qué? Porque murieron y no alcanzaron todo el mundo. Si la comisión se diera a los cristianos individualmente, sería imposible que se cumpliera. Porque ningún cristiano individualmente podría ir a todo el mundo para alcanzar a toda criatura. Por lo tanto, entonces se tiene que dar a la institución de la iglesia para que siga predicando el Evangelio a través de las edades y a través de más personas, que se multiplique la iglesia, porque una sola persona no lo puede hacer. Número 1, vimos los atributos de la Gran Comisión. Número 2, el agente de la Gran Comisión. Y número 3, el alcance de la Gran Comisión. Esto considera la pregunta, ¿a quién va dirigida la Gran Comisión? Letra A, escriba ahí conmigo, por favor. Los evangelios dan parámetros. El evangelio es universal en su alcance. Eso no significa que todos van a ser salvos. Pero se le envió a todo el mundo, a todas las naciones. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. En Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En Marcos 16:15 dice, todo el mundo, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Hasta dónde tenemos que llevar el evangelio? A todo el mundo. ¿A quién se le debe predicar? Según este pasaje, y predicar el evangelio a toda criatura. Esa palabra criatura es todo ser creado, toda persona, todo ser humano. Todos es todos. Cada nación. ¿Cuántas naciones hay? ¿Cuánta gente hay en las aldeas y en las tribus? Y son criaturas, son seres vivientes. El evangelio se les tiene que predicar a todos. Un pastor decía que él fue a un lugar muy, muy lejos, en una aldea bien lejos, allá en el área de África. O sea, llegaron a la ciudad,
Manejaron como por 6 horas, después tuvieron que bajarse del auto y caminar, y caminar, y caminar, mediodía caminando. Llegaron finalmente a una aldea y él decía, ¿cómo va a llegar el evangelio acá? Y cuando les estaban dando de comer, sale una persona con unas latas de Coca-Cola. O sea que la Coca-Cola ha llegado hasta lo último de la tierra. Pero el evangelio no ha llegado hasta lo último de la tierra. Todos en este mundo conocen los dos símbolos de la Coca-Cola y del McDonald's. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado arduamente para que lleguen a ellos su producto. Invierten mucho dinero. Hay compañías que han dejado de invertir en promover su producto y se acaban. Coca-Cola y McDonald's saben eso. Se dice de que de cada lata, un 3%, quizás más, no sé muy bien la cifra, vuelven a reinvertirlo en promover el producto. ¿Cuánto más nosotros deberíamos orar que el evangelio llegue hasta lo último? Y no solamente orar, pero invertir en aquellos que están dispuestos a ir. Yo no estoy dispuesto a ir, la verdad, a ir a Ecuador. Pero hay gente que ya está dispuesta a ir. Y yo estoy aquí. Esta es mi vida. Aquí en Estados Unidos vivo yo. Pero hay gente que dice, yo voy a África, yo voy a China, yo voy a Hong Kong. Dicen ellos, yo estoy dispuesto a ir hasta lo último de la tierra, literalmente a la Patagonia. Y ahí están en Chile predicando el evangelio. Hay gente que está dispuesto a ir a Alaska. Yo he ido a Alaska. A la 1 de la mañana el sol brilla como que es las 12 de la tarde. Oh, yo no podía dormir. Decían que tienes que cerrar las ventanas. Eran las 2 de la mañana y no tenía ni sueño. Duré una semana ahí y me estaba yo volviendo loco estando ahí. Porque el sol se ponía a las 2 de la mañana y volvía a salir a las 4. Y estaba a 60 grados, yo tenía un poco de frío y toda la gente, hace mucho calor, hace mucho calor. Yo no estoy dispuesto a ir a ese lugar. Tengo mucha comodidad y Dios no me llamó a ese lugar. Hay gente que dice, yo no quiero estar aquí, pero Dios me llamó. Yo creo que Dios no te llamó si tú no quieres estar ahí. Yo escuché a 2 misioneros en Ecuador. Uno de ellos expresaba, pues aquí estoy, aquí me tiene Dios. Era de México. Para otro pastor mexicano, un evangelista, hermano, se llama Gallo Zapida. Él dijo, a mí me encanta Ecuador. Yo amo los ecuatorianos. Me gustan los gusanos que nos dan para comer, nos gusta el cuy, me encanta, yo amo Ecuador. Este hombre ha ido a las aldeas, este hombre se ahogó llevando el evangelio. Los mismos que él alcanzó, lo sacaron, lo revivieron, dejando a su familia ahogarse. Primero rescataron al pastor y después fueron por su familia. Esos hombres están dispuestos a estar ahí a vivir y a morirse. Son gente digna de invertir porque ellos están dispuestos a ir. Usted no tiene que ir, pero si era bueno que les ayudara a que estuvieran allá ellos, que les apoyemos. Gracias a Dios por aquellos misioneros. Me refiero a los que verdaderamente están haciendo la obra de Dios. Toda criatura, todo mundo debe escuchar el evangelio. Hoy, gracias a Dios, tenemos una herramienta poderosa para que el evangelio llegue. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cuál es? El teléfono, el internet. ¿Sabía usted que más gente tiene teléfono que cepillo de dientes? Cada día, cientos de miles de personas se están conectando al internet. El internet está creciendo en países como África, muchos en Asia, donde no había. Y muchos de nosotros aquí en nuestros países también ya hay más y más acceso al internet. Sigue creciendo. Y es impresionante cómo un mensaje puede tener millones de visualizaciones. La gente puede escuchar el mensaje. Oremos que Dios utilice siervos de Dios para que ese medio pueda ser usado el día de hoy. Yo imagino si Pablo estuviera aquí, él utilizaría eso. Él estaría ahí predicando el evangelio, sin dejar de hacer lo principal, no malentienda, sin dejar de hacerlo en persona y sin dejar de predicar el evangelio. Pero Hechos 1.8 nos da el plan de Dios. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice ahí, ¿en dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la meta de Dios? Todo el mundo.
Ahí le apunto donde está Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén. ¿Y a dónde tienen que ir? Todo el mundo. Esta es una tarea casi imposible. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usted y yo, usted y yo, el día de hoy, si queremos manejar hacia San José, ¿cuánto duramos? ¿Cuánto? 6 horas a San Francisco. Y eso es en auto. En esos tiempos no tenían autos. Les he explicado, mire, les voy a mostrar aquí el mapa, les he explicado que cuando Abraham vino de aquí a acá, duró meses. Les he explicado que cuando fueron a ver, Jacob mandó a sus hijos de aquí a acá, que es Egipto, era 3 semanas. Entonces no era algo fácil, luego pasar por el mar, llegar hasta Italia y luego hasta España. Los discípulos fueron a todas estas áreas, fueron a África, fueron hasta India, no llegaron a Asia, allá donde están los chinos, pero pudieron ellos ir a muchas áreas a través de los 30, 40 o 50 años que vivieron después de Jesús. Debe empezar en Judea y Samaria. Y después lo último de la tierra. Eso es impresionante. La tarea es grande. Grande la tarea. Hace 50 años Estados Unidos era el país que enviaba más misioneros. Hoy en día no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. El primero es Corea del Sur. Pero Corea del Sur también tiene una iglesia enorme de 200,000 miembros. Donde enseñan que ahí está Jesús y ahí está su mamá, ahí físicamente. Jesús es coreano. Y a mi casa me ha tocado la puerta una coreana tratando de predicarme, pero no otro bautista, otro cristiano tocando ni una sola vez desde que yo he vivido aquí en Tustin o en Fullerton. Ha venido otro cristiano a predicarme el evangelio. Han venido testigos de Jehová, han venido estos coreanos y han venido los mormones. Pero otro cristiano no ha llegado a tocar mi casa. El plan de Dios es todo el mundo. Judea es la región natal a continuación de Jerusalén. Samaria es la región más allá. Para nosotros sería como otro estado. Y lo último de la tierra, pues ya son otros países. En Juan 1:29 dice la Biblia, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. En Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende al cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. ¿Quién es el mundo? Hay quienes enseñan que esta palabra mundo se refiere al mundo de los que Dios ha escogido de antemano para que sean salvos. La palabra elección está en la Biblia, pero nunca la palabra escogido o elegido tiene que ver para salvación. Tiene que ser para servicio. Dios nos elige para servir. Él escogió a Abraham para hacer bendición a todas las naciones. Escogió a los 12 apóstoles para llevar el evangelio a todo el mundo. O sea que cuando Dios elige y escoge, no es para el abandono del mundo, es para que el mundo pueda recibir bendición. Me dicen, ¿cómo sé si yo soy escogido? Si usted es salvo, Dios te escogió para servirle. Te escogió para que prediques el evangelio. Eres nación santa, adquirida por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de la luz, de las tinieblas. Y no tiene nada que ver que Dios te escogió para salvarte. No, no. El mundo se refiere al mundo de la gente, porque quiero que vea de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quién? Note que aquí hace una diferencia. Nosotros y los del mundo. Y Cristo es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, los que somos salvos, sino también los que no son salvos, o sea, también el resto del mundo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora en unas semanas o unos meses voy a hablar un poquito más de eso. Voy a hablar en Efesios capítulo 1 y voy a enseñar que Jesucristo murió por todos. Esto no significa que todos van a ser salvos, porque no todos han sido justificados.
tienen que creer en Jesucristo. Número 1, vimos los atributos de la Gran Comisión, el agente de la Gran Comisión, el alcance de la Gran Comisión y número 4, el poder de la Gran Comisión. Esto considera la pregunta, ¿cómo debemos cumplir la Gran Comisión? Vimos que es una tarea enorme. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, mire, watch, mire cómo lo voy a hacer. Yo voy a discipular, voy a ser mi discípulo. Le prediqué a Josué. Josué, ven. Come on, bro, come on. Aquí está. ¿Cuántos somos ya? 2. Ahora tengo que enseñarle a que haga todas las cosas. Y ahora somos 2 ganadores de almas. Búscate uno. Yo, hermano Jorge, no sé si es mío. Tú búscate otro. ¿Okay? Ya tenemos, ¿cuántos somos ya? Ya nos estamos multiplicando. ¿Sí ve? Y ahora voy a buscarme, cada quien se busca otro. Ahí es el amigo. Bueno. Wow. ¿Cuántos somos ya? 8. ¿Sí vio? Busques otro. Oh, no, ese es del mío. Gracias por ser mi discípulo. Agárrense un discípulo ustedes. Ustedes se quedaron ahí sentados. Agárrense un discípulo ustedes. Eso no incluye, mire, sus esposas, están casados, sus hijos. ¿Ya tienen sus discípulos o no, pues? Ok, ahí está bien ya, sí. Ok, así es como se debe hacer. ¿Sí vio? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Si cada quien se dedicara a discipular a uno, en este próximo 6 meses, doblaríamos. Y de aquí cada quien discipularemos a otro, doblaremos otra vez. ¿Sí me está escuchando? Alguien dijo, ¿qué quieres? ¿Quisieras que te dé $1 millón o que te dé un penny cada día y cada día se dobla? Hoy es 1 centavo, mañana son 2, el siguiente son 4 centavos y se sube por un mes. ¿Sabía que usted va a tener más dinero haciendo eso? Eso se llama la multiplicación, pero eso es, mira, tenemos más personas y más personas, así es como se cumple la tarea. Tomen asiento, varones, gracias. Discípulos del Señor. La pregunta es entonces, ¿por qué no tenemos estos resultados entonces? Porque es que la gente a quien yo le he predicado no se convierte en discípulos. Escuche, no es porque Dios no quiere y no es porque nosotros no estamos haciendo el trabajo. El problema recae en que es un trabajo espiritual y sobrenatural que requiere poder sobrenatural. Dice, y recibiréis poder. Escriba conmigo, hay 2 tipos de poder. Está el poder de la autoridad. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Esta es una autoridad delegada, un poder investido. Y vamos en el nombre de Jesús, no en el nuestro, vamos en la autoridad. Hay un poder. Por eso cuando usted vaya con ese poder de la autoridad. ¿Quién nos envió? Dios nos envió. Significa que debe haber una expectativa. Si usted se nos llamó pescadores de hombres, significa que debemos ir con la expectativa ¿de qué? De que vamos a pescar. Se nos llama sembradores. Tenemos que ir con la expectativa ¿de qué? Vamos a cosechar. Se nos llama embajadores para rogarle a la gente que se reconcilie con Dios. Entonces, todos esos títulos dados a los creyentes para evangelizar nos da una expectativa. Que vamos a pescar, vamos a cosechar y vamos a persuadir. Pero si usted ya va derrotado, no se puede, es muy difícil, la gente no quiere. No puede, no se. Aquí está usted. Usted es un milagro de Dios. Veo a algunos hermanos me cuentan su vida pasada y dicen, hermano, ¿qué haces aquí? Dios me transformó. Ustedes me decían, yo me reía de los cristianos y ahora acá está bien sentadito, poniendo atención, escribiendo notas y todo. ¿Cuándo se imaginó usted hace 10 años que eso iba a ser su vida? Como aquel hermano que me llevó a su iglesia allá en México y el domingo una competencia de bandas había allá. Había mucha gente compitiendo. Y él me dijo,
que él era igual que ellos, andaba igual, todos los sábados, domingos terminaba bien borracho, terminaba sin dinero, pero el domingo en la competencia de las bandas y no me acuerdo qué instrumento tocaba. Dije, wow, era como el Señor ahora lo tiene como pastor, haciendo una obra en esta misma ciudad donde él era un incrédulo, un hombre pues, malvado. Y ese domingo después del servicio me llevó a un restaurante y pasamos por el centro. Sí, había un montón de bandas, caballos y todo allá, en el rancho. Y él me dijo, mire pastor, mire nada más, ¿usted cree que ellos un día van a querer ser salvos? Mire cómo están, mire. Le dije, hermano, ¿dónde te sacó Dios a ti? Yo estaba allá. Entonces, si te sacó a ti, ¿por qué no puedes sacar a aquel? Esa es nuestra idea, somos nosotros los que pensamos así. Vemos a un pandillero, Dios no quiere nada con él. Y usted no sabe eso. Yo tengo un amigo que se llama hermano, Pastor Jerónimo, está pastoreando en la City of Commerce. Tiene sus tatuajes que tenía y le pregunté, oye, ¿tú eras un cholo? Y dice, no, I was a thug. Me dijo que era en inglés otro tipo de cholo. Pero qué bendición es verlo ya ahí predicando, pastoreando. Está pelón igual, pero es que ya se le cayó el cabello. Pero se le quedó la cara, la fachada. Hay otros pastores que no se les quita las palabras que usaban en el mundo. O sea, su tono, ¿qué pasó? Todas tienen ese mismo tono. Pero es un testimonio que Dios puede salvar, rescatar a quien sea, de donde quiera que sea. No importa si es de aquí de Estados Unidos, si es de Rosarito, si es de la Ciudad de México, Dios puede salvar a quien sea. No importa qué tan religioso haya sido, si se arrastraba a misa, si cargaba a la Virgen, si corría durante la Guadalupana, Dios puede rescatar a todos. Y no importa qué tan malo haya sido. En su vida pasada, lo que hice, las cosas en las que estaba envuelto, Dios puede rescatar a todos. Y ese es por el poder milagroso de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Se refiere al poder milagroso, el poder de Dios. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Escriba ahí el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es suficiente para resucitar a Cristo. Según Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero también tiene poder para dar vida. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Aquí está el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? El Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y el mismo poder está disponible para nosotros el día de hoy. No queremos nada más convencer a la gente, queremos que el Señor dé fruto, que sean discípulos, que crean, se bauticen y aprendan todas las cosas y se unan a los esfuerzos. Y ya no solamente somos 2, ya somos 4, somos 10, somos 30, somos 200, somos 3 iglesias, 10 iglesias, 50 iglesias. Y así es como cumplimos la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Se puede o no se puede? Yo creo que sí se puede. Yo la semana pasada lo vi en una iglesia allá en la ciudad de Hammond, una tremenda iglesia. Un buen grupo como de 400 ganadores de almas. Luego los sábados 400 personas salen a evangelizar por todas partes de Chicago, Indiana y Illinois. He ido a otras iglesias donde hemos visto la obra. Yo vengo de una iglesia, mi esposa que es una iglesia donde salíamos como 400 personas. Nuestro pastor que nos envió tenía un grupo de 200 personas los sábados saliendo a evangelizar. ¿Por qué estoy usando el número? Porque a veces creemos que no se puede y no hay.
y los expertos dicen que no se puede, pero nosotros no le hacemos caso a los expertos. No escuchamos lo que digan los que estudian la Biblia y escriben libros. Ellos nunca evangelizan a nadie. Ellos nunca han plantado ni una sola iglesia. Solamente son buenos para analizar y criticar. Hay un insecto que se llama la avispa. ¿Sí conoce la avispa o la colmena? Dicen los científicos que físicamente no debería volar la avispa. La forma en que está su cuerpo y las alas están fascinados. ¿Cómo es posible que vuela? Está en contra de todas las leyes naturales, pero sabe que la avispa no le importa. Vuela. Para nosotros debe ser lo mismo, no me importa lo que diga fulano, sutano, los expertos que ya no se puede y antes era como antes. Yo todavía estoy viendo lo que dice la Biblia y todavía creo que lo que la Biblia dice. Que Dios puede hacer grandes cosas en nuestro tiempo. Entonces el problema no es el evangelio, no es ni siquiera el incrédulo, el problema es usted y yo. Vemos el estado de la nación y nos enojamos. ¿Qué puedo hacer? Puedo predicar el evangelio. Pero es que lo que está haciendo este presidente, esta cosa tan horrible que hizo el domingo, es el día de Pascua y lo convirtió en el día de transgénero. ¿Qué puedo hacer? Puedo predicar el evangelio. Pero es que las pandillas, puedo predicar el evangelio. Pero es que la economía, puedo predicar el evangelio. O sea, ahí está la solución, no es lo que el mundo está haciendo, es lo que los cristianos no estamos haciendo. Y no estamos orando suficiente, no estamos rogándole a Dios para que nos dé más obreros para su mies y no nos presentamos a evangelizar. Y todavía nos quejamos, ¿y cómo está el mundo? Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué podemos hacer? Podemos ser llenos del Espíritu Santo y predicar el evangelio. Eso es lo que podemos hacer. Y eso es lo que debemos hacer. Yo creo que Dios puede tomar un grupo como el nuestro, 120 en aposento ahí en la Biblia, nuestra iglesia, un grupo de y predicar el evangelio a todo el mundo. Y Dios puede hacer una gran diferencia. ¿Pero usted lo cree o no? ¿Ha orado para que Dios le dé almas salvas? ¿Ha pedido a Dios, Señor, úsame para ser instrumento con poder para que la gente conozca a Cristo? Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu Santo, no con tecnología y no con nuevas novedades, nada de eso. Es con el poder del Espíritu Santo, a la antigua, a la manera de Dios. Que Dios nos dé fruto, pero tenemos que hacer nuestra parte. Así que le animo, únase a los esfuerzos de nuestra iglesia para predicar el evangelio. Únase en oración, únase al salir con nosotros y únase al predicar el evangelio a donde quiera que usted vaya, sus vecinos, sus compañeros, a todo mundo, que nadie se le escape. Terminamos Hechos 1:8, la comisión de la iglesia. Vimos los atributos de la gran comisión, el agente de la gran comisión, el alcance de la gran comisión y el poder de la gran comisión. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para hacer tu obra. Gracias, Padre, por tomarnos en cuenta, porque nos permite ser tus siervos y ser esa portavoz de llevar el evangelio a todo el mundo. Padre, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Padre Santo, ¿cómo van a creer en Jesús si no escuchan el evangelio? ¿Y cómo van a escuchar, Señor, si nosotros, que sabemos y conocemos la verdad, no estamos dispuestos a decirles? Que mis hermanos se den cuenta que no es mi deseo ni anhelo, Señor, crecer esta iglesia con el fin de tener una iglesia grande. No, que ellos sepan que es la tarea que tú nos has dado. Quizás salimos y no tenemos resultados, señores, quizás porque nos hace falta orar más. Nos hace falta pasar tiempo en nuestras rodillas, implorándote que salves a la gente de nuestras áreas aquí. O Señor, quizás nos hace falta salir más tiempo y predicar más tu palabra. Pero ruego, Padre, que tú nos despiertes. Despiértanos, Padre, de este dormir espiritual, que no estamos haciendo lo que debemos hacer y no estamos haciéndolo con todo nuestro esfuerzo. Te ruego, Dios, que salves las almas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.